Hay un momento en la vida de toda persona sensible en el que algo en su interior se vuelve completamente silencioso. No es un silencio de derrota, ni de revuelta, sino de profundo cansancio. Carl Jung descubrió que esto no era depresión ni fatiga emocional. Llamó a este momento la fase final del despertar espiritual y asusta a cualquiera que lo presencia. Porque cuando alguien así deja de importarle, no se vuelve cruel. Se vuelve intocable. Y eso lo cambia todo. Jung pasó décadas estudiando a pacientes que llegaban a este punto. Lo que encontró desafía todo lo que creemos sobre la empatía, la espiritualidad y la transformación personal. El momento en que una persona sensible deja de preocuparse no es el final de su viaje. Es el comienzo de algo mucho más poderoso. Comprender por qué sucede esto puede ser la revelación psicológica más importante de su vida. Antes de comprender este silencio, debemos comprender que lleva a alguien a él. Jung registró un patrón constante en sus pacientes más sensibles. No eran personas que simplemente sintieran las cosas intensamente. Eran individuos cuyo sistema nervioso funcionaba como antena emocional de todo lo que les rodeaba. Entrar en un entorno fue suficiente para captar el clima psicológico. Las conversaciones de otras personas los agotaban, mientras absorbían tensiones no expresadas. Las amistades los agotaban porque cargaban con el peso de conflictos que no eran los suyos. Las relaciones amorosas casi los destruyen, porque sentían el dolor de su pareja con más intensidad que su pareja. Jung los llamó los amortiguadores emocionales de la sociedad. No solo simpatizaron con el sufrimiento de los demás. Lo absorbieron, lo procesaron y lo transformaron para que otros pudieran seguir adelante. Los padres descargaron sus ansiedades sobre ellos. Los hermanos los utilizaron como terapeutas gratuitos. Los socios los trataban como mascotas emocionales cuyo único trabajo era controlar los estados de ánimo. Y lo más inquietante, estos seres sensibles nunca se quejaron. Aceptaron este papel como si fuera su destino. Creían que su sensibilidad existía para servir, que su don les obligaba a sacrificar su propia paz en nombre del bienestar de los demás. Llevaban el cansancio como una medalla, prueba de que eran buenas personas, de que les importaba lo suficiente como para sufrir. La cultura los condicionó desde temprana edad. Desde niños fueron elogiados por ser comprensivos, por hacer sentir mejor a los demás, por mantener la armonía. Cada vez que renunciaron a sus necesidades de complacer a otra persona, recibieron validación. Cada vez que absorbían la ira de alguien para evitar un conflicto, les decían que eran demasiado maduros para su edad. Este refuerzo positivo creó un patrón de autoabandono que pasó por virtud. Pero había algo de lo que los propios sensibles no se daban cuenta: su compasión era una fachada. Su psique registró cada manipulación, cada traición, cada vez que alguien se aprovechó de su bondad. El inconsciente no absorbió estas experiencias al azar. Los catalogó con precisión quirúrgica. Imaginemos el caso de alguien que pasó 15 años gestionando la disfunción familiar. Sabía exactamente qué palabras desencadenaron el chantaje emocional de su madre. Entendió la secuencia exacta de excusas que utilizó su padre para escapar de la responsabilidad. Podía predecir cuándo los hermanos crearían crisis para llamar la atención. Había trazado cada juego psicológico a su alrededor con la precisión de un cartógrafo que dibuja un territorio conocido. Pero incluso con todo este conocimiento, nunca lo usó como arma. Siguió recibiendo, cuidándose, dando, hasta que algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Tu conciencia se convirtió en un archivo detallado de los patrones de otras personas, mientras que tus propias necesidades permanecieron enterradas bajo capas de sacrificio. Jung identificó en esto una peligrosa división psicológica. Exteriormente, el sintiente parecía funcional, incluso realizado en su papel de cuidador. Pero en el interior, el resentimiento se acumulaba como presión en un recipiente sellado. No era un resentimiento consciente, que pudiera expresarse y liberarse, sino algo inconsciente que envenenaba su autoestima. El punto de quiebre siempre llegó con la traición. No una decepción cualquiera, sino algo profundo, proveniente de alguien a quien el hombre sensible había protegido, defendido y amado incondicionalmente. Jung documentó este desencadenante en docenas de casos, identificándolo como el catalizador que fuerza la integración de la sombra.
Piensa en la historia de alguien que descubre la infidelidad de su pareja después de años de gestionar su inestabilidad emocional, depresión y ansiedad. O el hijo adulto que descubre que su padre hablaba mal de él a sus espaldas, tras décadas de ser el vínculo afectivo de la familia. O el amigo que descubre mentiras devastadoras después de años de guardar secretos y ofrecer apoyo incondicional. Lo que hizo que estas traiciones fueran tan devastadoras no fue solo el acto en sí. Fue la repentina comprensión de que el sensitivo había ignorado las señales todo el tiempo. Su intuición había estado gritando la verdad durante meses, tal vez años, pero la silenció. Eligió creer lo mejor de las personas, incluso cuando mostraban exactamente quiénes eran. Se traicionó a sí mismo para mantener la ilusión de quienes podrían llegar a ser los demás. Esta autotraición dolió más que la traición externa. La persona sensible se dio cuenta de que había participado en su propia exploración. Ignoró su voz interior, despreció sus instintos y fue más allá de sus límites para mantener relaciones que lo destruían. La ira que sentía no era solo por el traidor. Fue por él mismo, por permitir que continuara mucho después de que sabía que no debía hacerlo. Pero los sensibles no están quebrantados. Son alquimistas en progreso. El camino del alquimista ofrece herramientas prácticas, límites basados en Jung y 3 videos exclusivos para transformar la abrumadora en claridad. Utilizando el método Serial Mind, se puede descargar un libro electrónico de 236 páginas. Comience ahora en theserialmind.com. Esta revelación destrozó algo fundamental. No el corazón, sino las ilusiones. Jung llamó a esto la retirada de proyecciones. Los sensibles habían proyectado bondad, potencial e inocencia en personas que carecían de estas cualidades. No veía quiénes eran realmente las personas, sino quienes deseaba desesperadamente que fueran. Cuando estas proyecciones finalmente colapsaron, el sensible no lloró, no gritó, no se derrumbó como todos esperaban. Algo mucho más aterrador sucedió. Estaba callado, extrañamente tranquilo. Sus ojos cambiaron. No con lágrimas, sino con lucidez. La niebla se disipó y, por primera vez en su vida, vio la realidad sin distorsiones. Se prenden fuego para mantener calientes a los demás. Habían dejado de fingir que el amor significaba borrar sus propias necesidades para satisfacer las interminables demandas de aquellos que ni una sola vez preguntaron, ¿cómo estás? Con genuina curiosidad. Las acusaciones de egoísmo fueron particularmente reveladoras. Aquellos que los llamaban egoístas habían pasado años beneficiándose de su altruismo y se habían sentido cómodos con la ilusión de que el cuidado de los empáticos era un recurso infinito, un pozo sin fondo del que podían sacar provecho sin consecuencias. Pero el pozo se había secado. No porque los empáticos ya no tuvieran amor para dar, sino porque finalmente se habían dado cuenta de que algunas seds nunca podrían ser saciadas, sin importar cuánto se derramaran. Y por primera vez, se negaron a ser quienes sostuvieran la copa. Esta fue la verdadera traición, no la retirada del empático, sino el hecho de que el mundo había construido sistemas enteros en torno a su voluntad de ser agotado. Las familias, los lugares de trabajo, las amistades, todos habían prosperado gracias al contrato tácito de que el empático siempre diría que sí, siempre absorbería el dolor, siempre sería el que arreglaría lo que estaba roto. Y cuando dejaron de hacerlo, los sistemas colapsaron. No porque el empático fuera el único que los mantenía unidos, sino porque nadie más se había molestado en aprender cómo hacerlo. La parte más fascinante de esta transformación fue lo poco que el empático parecía arrepentirse de ello. No hubo grandes discursos ni salidas dramáticas, solo una certeza silenciosa e inquebrantable de que ya no estaban dispuestos a desempeñar un papel que, para empezar, nunca había sido suyo. No lamentaron las relaciones que dejaron atrás porque finalmente las habían visto tal como eran, transacciones disfrazadas de amor. Y habían dejado de cambiar su bienestar por la ilusión de ser necesitados. En su lugar había algo mucho más peligroso, una persona que ya no podía ser controlada por la culpa, por la obligación, por las súplicas desesperadas de aquellos que habían confundido su bondad con debilidad. La empatía no se había endurecido, simplemente habían dejado de tener miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que me llamen cruel, miedo al silencio que se produjo cuando dejaron de llenarlo con el caos ajeno.
Y en ese silencio, escucharon algo que nunca antes se habían permitido escuchar, su propia voz. No el que susurró disculpas, no el que se apresuró a calmarlo, sino el que dijo, esto es suficiente. El que supo, sin dudarlo, cuándo alejarse. El que entendió, por fin, que el amor no se medía por cuánto soportabas, sino por cuán ferozmente protegías lo que era tuyo, incluyéndote, y especialmente, a ti mismo. La misma profundidad que antes reservaban solo para los demás. Y en ese amor propio se desarrolló algo extraordinario, su capacidad de amar a los demás no disminuyó, sino que se profundizó. Porque ahora, cuando decidieron preocuparse, fue un acto deliberado de generosidad, no un reflejo automático de autoborrado. Ya no daban desde un lugar de escasez, sino desde la abundancia. Su bondad se volvió intencional, su compasión selectiva, su presencia un regalo más que una obligación. Las personas que alguna vez los habían dado por sentado ahora tenían que ganarse su atención, y aquellos que lo hacían encontraron algo mucho más valioso que la antigua versión del empático. Encontraron a alguien que los veía con claridad, los amaba ferozmente y se negaba a ser el apoyo emocional de nadie. Esta fue la paradoja que observó Jung, el empático que dejó de preocuparse por el caos de los demás no se volvió desalmado, se volvió más humano. Su empatía, que alguna vez fue una carga, se transformó en una superpotencia. Todavía podían sentir el peso del mundo, pero ahora lo llevaban por elección, no por obligación. Todavía podían sentir el dolor, pero ya no lo absorbían como propio. Todavía podrían extender una mano, pero solo a aquellos que estuvieran a su lado. Y en ese equilibrio, descubrieron algo aún más profundo, las personas que realmente importaban no querían que sufrieran. Querían que prosperaran. El empático despertado no solo cambió su propia vida, sino que cambió la vida de quienes lo rodeaban. Los socios que alguna vez confiaron en su paciencia infinita ahora tuvieron que aprovechar sus propias fuerzas. Los amigos que los habían agotado durante años crecieron o desaparecieron. Las familias que esperaban que ellos fueran el pegamento de repente tuvieron que enfrentar su propia disfunción. Y en ese enfrentamiento sucedió algo hermoso, la gente que debía quedarse lo hizo. Estuvieron a la altura de las circunstancias, no por culpa, sino porque finalmente entendieron cómo era el verdadero amor, mutuo, respetuoso y libre de explotación. Este fue el acto supremo de servicio, al valorarse a sí mismos, dieron a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Se convirtieron en un espejo que reflejaba no solo lo que la gente quería ver, sino también lo que necesitaban ver. Y en esa reflexión, el mundo que los rodeaba comenzó a cambiar. No porque lo forzaran, sino porque su misma presencia exigía autenticidad. Ya no tuvieron que luchar por su valor. Simplemente lo eran. Y ese fue el momento en que todo cambió. En el momento en que dejaron de suplicar amor y empezaron a hacerlo. En el momento en que se dieron cuenta de que su empatía no era una debilidad que debía explotarse, sino una fuerza que debía ser honrada. El momento en que entendieron que lo más revolucionario que puede hacer un empático no es salvar a los demás, sino salvarse a sí mismo primero. Porque, al final, el mundo no necesita más mártires. Necesita más personas que conozcan su propio valor. ¿Y el empático que finalmente deja de preocuparse por el caos de los demás? Se convierten exactamente en eso. La misma feroz devoción que alguna vez derramaron en los demás sin lugar a dudas, ahora reservada solo para aquellos que demuestran ser dignos de ella. Esto no es una retirada del amor, sino una recuperación de su verdadero poder. El empático que alguna vez dio su energía libremente ahora comprende que la devoción no es un pozo sin fondo, sino una ofrenda sagrada. Y las ofrendas sagradas nunca se desperdician. Esta evolución es el pináculo de lo que Carl Jung identificó como individuación, el momento en que el yo deja de ser un recipiente para las proyecciones de los demás y se convierte en el arquitecto de su propio destino. Jung no llamó a esto la etapa final del despertar espiritual porque el crecimiento termina aquí, sino porque el empático finalmente ha captado la única verdad que lo cambia todo, su sensibilidad no es una carga que soportar, sino una brújula que los guía. Su energía no es un recurso que deba agotarse, sino una moneda que debe invertirse sabiamente. Su paz no es un lujo, sino una necesidad. ¿Y aquellos que no pueden honrar estas verdades? Nunca debieron quedarse. Esto no es crueldad.
Es la forma más pura de respeto por uno mismo. La empatía despierta se convierte en lo que el mundo dice querer pero teme encontrar, una fuerza de amor que se niega a ser explotada, un pozo de compasión que es profundo pero nunca se seca, un corazón que siente sin perder su centro. La experiencia no los endurece, sino que ésta los refina. No abandonan la empatía, lo elevan. No rechazan la conexión, ellos lo curan. No dejan de preocuparse, se preocupan con precisión. Esta transformación no es una pérdida. Es una liberación. No de los demás, sino de la mentira de que el valor de un empático se mide por lo mucho que soporta. El momento en que dejan de verter su energía en sistemas tóxicos es el momento en que comienzan a nutrir su propia alma. Han visto más allá de la ilusión de que la bondad requiere sufrimiento, que el amor exige autoborrado. Y al verlo, lo han hecho añicos. Si este despertar resuena en tu interior, si reconoces el poder silencioso de no volver a disculparte por tus límites, entonces este no es el final de tu viaje. Es el nacimiento de vuestra soberanía. No te estás rindiendo. Finalmente te estás eligiendo a ti mismo. ¿Y esa elección? Es el acto de amor más radical que el mundo jamás presenciará. El empático que deja de preocuparse por el caos de los demás no deja de importarle en absoluto. Simplemente redirigen su atención a donde corresponde, hacia la única vida que tienen el poder de cambiar, la suya propia. Y al hacerlo, se convierten en exactamente lo que el mundo necesita, no otro mártir, sino dueño de su propio destino. Bienvenido a tu despertar. No llegaste aquí por accidente. Te lo ganaste por cada momento que te quedaste cuando deberías haberte ido, por cada lágrima que tragaste en silencio, por cada vez que confundiste resistencia con fuerza. Ahora eres libre. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú sí. Y esto es solo el comienzo. Para aquellos que estén listos para profundizar esta transformación, el camino del alquimista, entrenamiento de percepción para empáticos es su guía. Aquí, convertirá la experiencia cruda en sabiduría a través de ejercicios prácticos, trabajo de límites inspirado en Jung y entrenamiento de percepción paso a paso. Este libro electrónico descargable de 236 páginas y bellamente diseñado, de 8,5x11, incluye 3 vídeos de capítulos exclusivos para iluminar cada lección. Escrito por Serial Mind, es un modelo para sentir profundamente mientras piensa con claridad, disponible ahora en tserialmind.com. Su soberanía no es un destino. Es una práctica. Y el momento de empezar es ahora.